Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva previa BTL aquí en Breaking the Lines para hablar un poco en la previa, valga la redundancia, acerca de una de las selecciones que a mi criterio es una de las principales, o no principales, sino una de las candidatas a poder generar ruido, hacer cosas en el Mundial, porque es una selección que más allá de no tener un título, creo que en los Mundiales tiene bastante historia. Y para hablar un poco, ya lo podrán ver, igual en el título del video sale, para hablar un poco de Países Bajos, hemos traído a Daniel Reyes Villaseñor, a.k.a. @barracudo en Twitter, Ujú. corresponsal en Holanda de TNT Sports México, de Claro Sports, de Marca Claro, que está en este momento en La Haya, Holanda, si no me equivoco, en Países Bajos, y que nos va a hablar un poco a nivel general de cómo llega la selección de Luis Van Gaal en una Copa del Mundo donde, ahora te pregunto, Daniel, y te doy paso, ¿cómo llega Países Bajos a esta cita en Qatar? ¿Qué tal, Javier? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ti. Obviamente a ti y a todo este equipazo de BTL, así que gracias por la invitación y ya entrando de lleno al Mundial, que entre tanta competencia, la verdad es que se nos había quedado un poco de paso, pero Sí. ya en esta semana sí nos metemos a full mundialista, así que me da mucho gusto estar con ustedes y hablar ya del Mundial. Pues, a ver, tú decías y ibas por el lado de candidatos. Pues mira, Louis Van Gaal, Van Gaal, como le dicen acá, como se dice por acá, aunque yo, bueno, le voy a decir Van Gaal, en esa conferencia de prensa del pasado viernes, después de haber dado los 26 convocados, fue bastante claro, ¿eh? Él dijo, nosotros vamos a ser campeones del mundo, ese es nuestro objetivo, o sea, partiendo de esa base, así que pues no estás tan alejado de la realidad, ¿eh? Por lo menos Van Gaal coincide con tu visión. Sí, y una selección de Países Bajos, incluyendo el cambio de entrenador que sufrieron post-Eurocopa, que no pierde desde la Eurocopa, no pierde un partido desde ese encuentro entre República Checa, si no me equivoco, en los octavos de final de la Eurocopa, Ujú, ujú. y es un equipo que también clasificó al Final Four de la UEFA Nations League, superando de entre todos en el grupo a Bélgica, que también es una de las candidatas. En ese grupo también estaba Polonia. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con esta selección? Teniendo en cuenta esto que ya te vengo mencionando, que viene de hacer o llega en una dinámica muy positiva. Sí, y bueno, a ver, mencionaste ese partido que dolió mucho acá en Holanda, Claro. porque cuando vino ese cruce contra República Checa, era como, bueno, a ver, este partido lo Sí. tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Y llegó esa derrota, dura derrota, bajo Frank de Boer, que Frank de Boer pues tuvo que entrar un poco al quite a ser el entrenador de Holanda porque Ronald Koeman, pues a final de cuentas, se fue a dirigir al Barcelona, que justamente con Koeman empieza esta, pues no sé si llamarlo recuperación del fútbol holandés a nivel de selección o que revivieron porque no habían calificado al último mundial, a la última Eurocopa, llega Koeman, los hace volver a jugar como se quiere que se juegue acá en Holanda. También hay que decirlo, que antes, pues, no tenía la calidad de jugadores que sí ya a partir de Koeman tiene, que eso echaba de menos el fútbol holandés, que hubiera jugadores específicos en equipos tops del mundo, ¿no? Y ahorita, bueno, eso lo tiene esta selección, ¿no? Y por eso creo que sí es una de las candidatas, por lo menos a pelear cosas importantes. Deja el equipo Koeman por esa oferta del Barcelona y la verdad es que el paso de Frank de Boer fue bastante malo en esta selección holandesa. Si bien es cierto, en esa fase de grupos de la Eurocopa les fue bastante bien, entre otras cosas, porque se jugaba aquí en el Johan Cruyff Arena. Entonces tenían esa ventaja, les va bien en fase de grupos, pero pues pierden contra la República Checa las primeras de cambio y ni siquiera era esa República Checa de hace algunos años que era con Milan Baros o con aquella generación que era un equipazo, pues no, esta tenía, bueno, a Patrick Schick, jugadorazo, pero viendo planteles, bueno, pues no se podía comparar. Llega Louis Van Gaal y la verdad es que revive a esta selección, o sea, revive a esta selección, lo hacen muy bien en eliminatoria, lo que mencionabas tú en esta Nations League, dándole un paseo a Bélgica en Bélgica. Acá también le ganan, pero el paseo que les dieron a los belgas allá en Bruselas fue monumental. Contra Polonia, pues ni se diga, y a Gales también, ¿no? Entonces, creo que Holanda llega en un muy buen momento
y con un entrenador como es Van Gaal, que ya los llevó muy lejos en aquel 2010, los llevó hasta la semifinal donde perdieron contra Argentina, así que por lo menos sí noto bastante optimismo en la prensa, en la afición, y sobre todo, no hay que olvidarnos, Javier, el grupo que tiene, sinceramente, no es nada difícil, y si a eso le sumas que a Senegal perdieron a su mejor jugador, por lo menos, bueno, segurísimo contra el partido contra Holanda, no sé si los brujos que están por ahí Sí. lo puedan sacar antes, pero pues tiene todo, Javier, para sin ningún problema meterse en octavos, y en octavos creo que el cruce tampoco es tan complicado, así que cuidado con Holanda. Sí, que al final Holanda es una selección que, como mencioné, no tiene un título del mundo en sus vitrinas, no tiene una Copa del Mundo en sus vitrinas, pero 3 veces subcampeón. Como tú bien mencionaste, sacándolo de Rusia 2018, donde no clasificaron, en las últimas 2 ediciones, Sudáfrica 2010, llegan a la final, pierden con España en el tiempo extra, muy cerca de llegar a los penales. Y en el 2014 en Brasil pierden con Argentina en semifinales por penales también, jugando muy bien al fútbol y muy cerca de poder clasificar y ganando el tercer puesto, derrotando a Brasil en ese partido. Es decir, Holanda es un equipo que, o Países Bajos, es un equipo que tiene experiencia en estas competiciones. Tiene jugadores muy jóvenes, también tiene muchos con experiencia, y eso creo que hace que sea una selección bastante rica y capaz de competir. Como tú bien mencionas, en un mundial podemos hablar siempre de cómo llegas, pero también hay que ver los cruces, los rivales, etc. Países Bajos, a priori, llega muy favorita para ser primera en su grupo. Y lo positivo en la previa es que pasando primero, si todo pasa como debería pasar, que sabemos que en los mundiales en muchas ocasiones no pasa así, te tocaría un cruce en octavos entre el segundo de un grupo donde está Inglaterra, que lo más seguro sea primera, pero después te puedes enfrentar a Estados Unidos, Gales e Irán, que dentro de que entre comillas, que lo mantengo, no serían rivales que deberían asustar a Países Bajos, sino que el camino a cuartos podría ser positivo. Ya después, obviamente, pasarán muchas cosas. Daniel, yo te quería pasar ahora a hablar un poco de la lista de convocados, porque ya justamente la tenemos. La quiero repasar aquí un poquito contigo. Llegó a la gente, la está viendo en pantalla. Hay varios nombres importantes. Todos sabemos, Países Bajos tiene mucho talento en diferentes posiciones. Quería preguntarte lo primero. ¿Cuál es tu opinión general de esta lista? Mira, no hubo grandes ausencias, me parece que no. Donde se habló mucho más y se sigue hablando es lo de Silesen, el exportero del Ajax, de Barcelona, de Valencia, hoy en día en el NSA, que está haciendo una buena temporada acá en Holanda, pero que ha recibido varias críticas de excompañeros. Por ejemplo, Wesley Sneijder y el propio Rafael van der Vaart, que hoy en día son analistas en la televisión holandesa, lo han descalificado bastante duro en estas semanas, diciéndole que no es un jugador de equipo y metiéndose bastante duro con Silesen. A final de cuentas, no está en esta lista, se esperaba que sí pudiera estar, pero a final de cuentas Van Gaal lo deja fuera y el nombre que brinca de los 3 porteros que lleva, a ver, lo de Bijlow se veía venir, aunque no ha tenido sus mejores semanas con el Feyenoord, me parece que es el mejor portero holandés, sinceramente, aunque daría la impresión que el titular sería Pasveer, el portero del Ajax, que ya tiene sus añitos, no es ningún joven, y que después de haber estado en el Vitesse, que le fue bien, llega al Ajax, aprovecha que Onana tiene esa suspensión, que después no quiere renovar, y bueno, hoy por hoy es el titular, y daría la impresión de que es el portero de Van Gaal, pero bueno, a ratito entraremos en eso, pero el nombre de Andries Noppert, este portero del Heerenveen, que lo ha hecho realmente bien, y se alcanzó a meter en esta lista y la ovación que tuvo por parte de su afición del Heerenveen este fin de semana fue realmente espectacular, así que esa podría ser una, entre comillas, de las grandes sorpresas, porque ya se venía hablando de Noppert para selección. La otra, que si bien es cierto, no es sorpresa, pero nunca había estado con Van Gaal, por lo menos con selección nacional mayor, y ese caso de Xavi Simons. Xavi Simons que, bueno, ya sabemos cómo salió del PSG, salió también del Barcelona, y ahora en el PSV la está rompiendo toda. Ruud van Nistelrooy, el entrenador del PSV, no lo tenía contemplado como titular al principio de la temporada, pero a base
de buenos juegos, bueno, pues se ganó ya su lugar y es una pieza fundamental en el PSV y con toda justicia, se metió. Dicho sea de paso, hace una semana dio el partido de su vida contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena y bueno, entre otras cosas, pues eso justamente le valió estar en esta lista de 26. Y de ahí, bueno, podríamos hablar de 2 o 3 jugadores que a lo mejor le brincan a la gente, como es el caso de Noah Lang, que en el Ajax no acabó de romper, pero que en Bélgica le va bastante bien con el Brujas, y sobre todo para la gente que nos escucha o que nos está viendo de México, el caso de Vincent Janssen, que en Rayados pues no tuvo tanto éxito, pero que ahora en el Royal Antwerp allá en Bélgica, de la mano de Mark Van Bommel y de Mark Overmars como director deportivo, pues le está yendo bastante bien. Y pues en una de esas, yo no tengo contemplado como titular, pero que no les sorprenda si Vincent Janssen es el centro delantero titular de Louis van Gaal. Sí, cuando estamos justamente hablando en la previa, bueno, ya después mostraremos un 11 que es el que tú piensas, ahí haremos muchos matices, y se habla mucho de esa duda de quién podía ser el centro delantero. Te quería yo mencionar 3 nombres que por lo menos a mí me impresionaron, me sorprendieron que no estuvieran, a ver si allá que se está mencionando, que se habla ya en Países Bajos. Uno es el de Sven Botman, el central del Newcastle, que está rindiendo muy bien, uno posiblemente esperaba que pudiera haber estado, no está. El otro nombre es Ryan Gravenberch, del Bayern Múnich. No ha tenido mucha continuidad, pero yo creo que se podía esperar que hubiera estado. Y el otro es Danjuma, el delantero del Villarreal. ¿Tú sabes por qué algunos de estos 3 nombres no aparecen en la lista? A ver, lo de Danjuma, para empezar de atrás para adelante, Van Gaal nunca ha sido fanático de Danjuma. Sí lo llegó a convocar en alguna ocasión, pero no es especialmente fan Van Gaal de Danjuma. Entonces, bueno, eso explicaría la ausencia del extremo del Villarreal. El caso de Gravenberch, pues mira, ahí fue un error de cálculo del mediocampista, porque te firmo que si hubiera seguido en Ajax, hoy estaría en esta liga, en esta lista. En el Bayern Múnich no termina de entrar en el 11 titular, de repente tiene minutos, pero bueno, pues no tiene no es titular y ahí digo, fue un error. Yo te aseguro, si estuviera jugando en Holanda, estaría en estos 26 jugadores, porque aparte es un jugadorazo muy joven que cuando estaba en Ajax, bueno, era un fijo en las convocatorias de Van Gaal y de cualquier entrenador que hubiera sido. Entonces, bueno, ese es el tema. Y de Sven Botman, si bien es cierto, en Francia le fue bien, ahora en Inglaterra también le está yendo bien con el Newcastle. Creo que es una de las posiciones que están más caras en esta selección. Y si vemos los centrales que lleva Holanda, pues bueno, eso te explica, ¿no? A ver, ya luego puedes entrar en gustos, ¿no? Yo creo sinceramente, por ejemplo, que Jurrien Timber no está en un buen momento, como todo Ajax no está en un momento, bueno, Daley Blind también, aunque Daley Blind yo supongo que aquí lo tiene contemplado como lateral izquierdo, pero no la está pasando bien. Creo que ahí sí podría haber juicio, pero tú me preguntas qué se menciona acá. Te soy muy honesto, se han concentrado más en lo de Silesen que en lo de estos 3 jugadores, porque como que los otros 3 se da por un hecho de que no iban a estar, ¿no? Por las razones que te di. Ok. Esos son por lo menos 3 nombres que yo creo que más ruido generaron. Obviamente, lo de Botman yo lo entendía por esa línea. Al final estamos hablando de Virgil van Dijk, De Vrij, De Ligt, Blind, o sea, hay mucha buena rotación en Países Bajos en defensa. Uno de ellos iba a quedar afuera, eso está más que claro, ¿no? Lo de Gravenberch me sorprendió porque uno decía, bueno, aunque no tuviera minutos, por lo menos llevarlo, pero bueno, posiblemente sin continuidad, también entiendo que lo de Van Gaal no termina Mira, apostando por él. te pongo el ejemplo. El que se metió fue Kenneth Taylor. O sea, que Kenneth Taylor pues, era la banca de Gravenberch el año pasado. Sí. Y obviamente, pues, si no se hubiera ido, pues Kenneth Taylor seguiría en la banca, Gravenberch sería el titular y sería el que fue. O sea, a ver, también, y esto sí hay mucha crítica acá siempre, de que los jugadores del Ajax son los que tienen prioridad para ir a selección, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sido y eso siempre será. Pero sí, por ejemplo, Kenneth Taylor sí es uno de los jugadores que a lo mejor recibió algunas críticas porque, bueno, pues lleva poco realmente siendo titular, tiene mucha calidad, eso seguro, pero sí, por ejemplo, ahí sí podría entrar esa duda.
Y ahora, Dani, después de que hablamos un poco de la lista de convocados, que por lo menos a mi criterio es muy buena, la de Países Bajos, la convocatoria de Países Bajos es muy buena, tiene mucho talento. Obviamente creo que más condensado en defensa mediocampo. En ataque posiblemente le pueden faltar ciertos perfiles, pero yo creo que igual en grandes rasgos hay un 11 titular que puede ser bastante competitivo. Y justamente te pregunté antes y había muchas dudas en ciertas posiciones. Igual lo vamos a poner por aquí, el sistema que uno podría prever con los jugadores que podría utilizar Países Bajos en el Mundial. Obviamente agregando que con la dinámica, con los partidos, con los rendimientos, todo puede ir cambiando partido a partido. Que es un poco esta. Tú me mencionabas esta formación, una especie de un 3-4-1-2, que obviamente puede ir mutando con los extremos y tal. Este 11, si tú ves este 11 de manera directa, ya sacando otras cuestiones, ¿tú hasta dónde podrías prever que llegue este 11? Ya después para analizarlo, dentro de la Copa del Mundo. A ver, tú mencionabas lo de delantero. Creo que ahí es donde es el talón de Aquiles de esta selección holandesa. Si bien es cierto, Memphis Depay siempre rinde, o sea, siempre marca con selección cuando tiene que marcar, pero bueno, pues no hay, por ponerte un par de nombres, o sea, obviamente no hay ningún Van Nistelrooy, no hay ningún Mackay, no hay ningún Pierre Van Hooijdonk, ese tipo de delanteros. Llevan obviamente a Luuk de Jong, a Vincent Janssen, pero bueno, están muy lejos de ser delanteros de élite que siempre ha tenido Holanda, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas que va a tener esta selección. De ahí en fuera, mira, sí te puedo decir que sobre todo la defensa, estamos hablando de jugadores realmente de muy buena calidad, ese medio campo con Koop Meiners que la está rompiendo toda en Atalanta, Frenkie de Jong, que está viendo también un buen momento en Barcelona. Mira, pusimos aquí a Daley Blind, aunque yo tengo mis dudas, porque no la está pasando bien con Ajax, pero bueno, lo pusimos en este 11. Y Dumfries también tenemos que esperar qué es lo que pasa con esa lesión, que tuvo que pedir su cambio en este partido del Inter de Milán, pero que sin lugar a dudas es uno de los mejores laterales derechos, seguro. Cody Gakpo, que está en un tremendo momento con el PSV, que ha sido los números que tienen entre asistencias y goles, bueno, pues es una locura. Y claro, Bergwijn y Memphis, Bergwijn no la está pasando bien en Ajax, como todo Ajax, pero bueno, al parecer sería un fijo para Van Gaal. Y Memphis, que no ha jugado las últimas semanas, que yo sé que ha recibido mucha crítica en Barcelona, se menciona que se borró para llegar bien. Bueno, él lo negó categóricamente en sus redes sociales, pero lo cierto es que está tirando todo para llegar bien físicamente al Mundial. Así que es bastante complicado porque justo esa posición es difícil, Javier, pero si me preguntas, yo creo que como equipo y como bloque, a mí me da la impresión que semifinalistas sí puede ser. Sí, porque hay que decir que Países Bajos es una selección que tiende a jugar muy bien al fútbol, sobre todo con Luis Van Gaal, con salidas desde el fondo, con los carrileros llegando, posicionándose en campo rival. O sea, es un equipo que intenta ser muy coral, tener la pelota, dominar con ella y tiene muy buenos perfiles para hacerlo. Lo bueno, que te lo agrego, que tú mencionabas lo de Blind, lo de Dumfries, como ciertas dudas, uno por lo físico, otro por su nivel actual. Hay que decir que en la convocatoria también están Malasia y Frimpong, que son dos laterales Sí, que son jóvenes, por ejemplo. obviamente. Sí, Y que Malasia lo está haciendo muy bien en el Manchester United, así sí. que yo más bien pusimos aquí a Blind, pero yo me iría más por eso, porque Malasia sería el titular en esa banda izquierda. Sí, y otro detalle, y además como mencionamos, tiene rotación, no solamente son los centrales, donde te iba a preguntar por el caso de Delic, que no lo pusimos, de hecho no viene jugando tampoco sino titular, no sé Mm. si tú lo ves como suplente aquí o capaz por su dinámica en el Bayern pueda terminar entrando. Sí, yo creo que por lo menos en el primer partido seguro que va a ser suplente. Me da la impresión que estos tres son fijos, aunque Timber ha quedado muy expuesto en los últimos partidos, contra Vitesse, contra PSV, no lo ha hecho bien, pero bueno, daría la impresión que estos tres serían los titulares y Matthijs de Ligt, que desde que salió del Ajax se esperaba mucho más de él en la Juve, bueno, pues lo hizo bien hasta ahí, ¿no? O sea, a secas, y ahora en el Bayern, bueno, pues le está costando bastante trabajo, así que yo lo veo como cambio, no lo veo como titular, por lo menos en este primer partido. Y ahora te pregunto, ya después de ver esta formación, mencionamos las variantes, hay que decir otra cosa que quería agregar, lo de Gakpo, que está jugando muy bien, Xavi Simons, como tú bien lo mencionaste,
yo por lo menos he tenido la oportunidad de ver los 2 partidos en Europa League con el Arsenal y ha jugado muy bien, siendo un perfil diferente al de Gakpo. Es decir, Países Bajos, Luis Van Gaal tiene en el banquillo opciones. Y eso en un mundial es clave también. Entonces yo te quería preguntar a ti, no sé si quieres agregar algo más acerca del posible 11, algunos cambios, algunos detalles que quieras matizar. No, dependería mucho si quiere jugar con un centro delantero fijo, ¿no? Porque aquí se habla mucho del famoso 4-3-3, o sea, aquí es sagrado el 4-3-3, Sí. aunque Van Gaal, bueno, pues muchas veces no le gusta utilizarlo, pero ese centro delantero, ese 9, pues sería entre Luke de Jong, que está firmando una buena temporada con PSV, y Vincent Janssen. Sería mi única duda, una de las dudas que se está hablando también acá, de qué formación utilizaría Van Gaal. Sí, eso también le agregamos que Frenkie de Jong es una pieza capital, es el jugador que saca la pelota de atrás, que rompe en conducción, que junto a Koop Meiners hacen muy buena pareja en la zona de volantes, son los fijos dentro de lo que es el plan de Van Gaal y que yo creo que le puede seguir mucho a Países Bajos. Tú mencionaste de que viendo el 11, tú los podías ver en semifinales. Yo creo que yo también puedo ver a Países Bajos compitiendo a ese alto nivel, siendo esa selección que incomode, con Luis Van Gaal, que además hay que mencionarlo porque es un entrenador con experiencia, que ya con una selección que posiblemente no prometía tanto como la del 2014, logró llevarlo a semifinales y rozar una final nuevamente. Yo creo que Países Bajos tiene talento y tiene el entrenador para poder trascender. Yo quiero que tú me menciones ahora y te lo pregunto, ¿qué jugador crees tú de esta convocatoria, de esta selección, puede ser la principal estrella del equipo dentro de la cita mundialista? De los titulares, yo creo que Frenkie de Jong. O sea, este debería ser el mundial de Frenkie de Jong, porque en cuestión de edad, en cuestión de experiencia, llega en su mejor momento. Así que esa tendría que ser la figura de Holanda. Aunque bueno, creo que el capitán y la referencia de todos estos jugadores es Virgil van Dijk. Por cierto, Virgil van Dijk es el primer capitán de una selección holandesa que no jugó ni en Ajax, ni en Feyenoord, ni en PSV. Y ese es un dato no menor. Él de aquí salió del Willem II, después se fue a Groningen y bueno, de ahí Celtic, Southampton y obviamente lo que está haciendo en el Liverpool. Así que sí, él nunca jugó ninguno de los 3 grandes de acá y bueno, es un dato ahí que nunca había pasado. Bastante interesante ese dato y sorprendería porque teniendo en cuenta que las escuelas formativas, vamos a mencionar así, categorías inferiores de Países Bajos son muy buenas, sale mucho talento de ahí, sorprende que el capitán y uno de los mejores jugadores, si se quiere, no haya salido de los tres principales clubes por lo menos. Y eso es Sí, algo por cierto, bastante... y en Sí, el Willem II no es el único que salió de ahí, Frenkie de Jong también salió del Willem II, así que algo bueno hicieron por ahí ese equipo que algo bien se trabaja ahí. sí, que hoy está en segunda división desafortunadamente. Y bueno, de así cerramos un poco lo que es para ustedes la previa. Dani, te agradezco por haber estado con nosotros, por hablar sobre Países Bajos, que a mí me parece una selección muy interesante y que creo que lo va a hacer muy bien en la Copa del Mundo. Sí, además que llama la atención y que hay mucha gente que lo tiene como segundo equipo por lo colorido, por absolutamente todo, salvo a los mexicanos que después del no era penal, bueno, pues Sí, cayó un poco de la gracia, sí, pero no cayó muy bien. sé que mucha gente lo tiene como segundo equipo, así que yo espero que firmen un buen mundial y bueno, que lleguen bastante lejos. Y gracias por la invitación. Bueno, y a todos, aquí tienen una de las mejores previas que podemos hacer sobre Países Bajos con Daniel Reyes, que es un especialista en el fútbol neerlandés, que conoce muy bien la selección, ya hablamos de muchos casos, los invitamos a seguirlo a él en sus redes sociales, ahora que se viene la Copa del Mundo, sobre todo, me imagino que harás mucho contenido también sobre el Mundial, a nosotros en nuestras redes sociales, en Breaking the Lines, aquí en YouTube, suscríbanse, síguenos en Twitch, que también estamos haciendo directos, que vamos a hacer muchos directos de cara a lo que es la Copa del Mundo, con diferentes partidos, reaccionando a ellos, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Instagram, en todas las redes, porque ya con el Mundial a pocos días vamos a intentar hacer todo el contenido posible. Así que muchas gracias por vernos, muchas gracias a ti, Dani. Gracias. Y los Cuando invitamos a seguir quieras. viendo las previas. Y los invitamos a seguir viendo las previas, que ya tenemos la de Portugal, tenemos la de Estados Unidos y la viene de la gran mayoría de selecciones importantes de cara a la cita mundialista.